Que Dios los bendiga a los hermanos y a los amigos que están compartiendo esta serie de mensajes bíblicos acerca del orden de los acontecimientos según la Biblia. Estamos viendo lo que pasará en el futuro según la Biblia. Hoy nos toca hablar de la gran tribulación. Este es el tema que dejamos pendiente la semana pasada y este tema está muy desarrollado en el libro de Apocalipsis. Recuerden, Apocalipsis es revelación, eso quiere decir la palabra. Muchas veces entendemos como que da miedo o algo terrible lo que es Apocalipsis, pero la palabra en sí solamente quiere decir revelación. Y esta es una revelación que nos da el Señor en su palabra, una revelación muy precisa, muy exacta, acerca de las cosas que van a pasar. En este estudio vamos a ver la gran tribulación dividido en tres grandes grupos, como lo divide Apocalipsis. No es el único libro Apocalipsis el que menciona este tema, sino que también lo podemos ver en Daniel y en otros profetas, también en Mateo, como lo vimos ya en otra clase, en Mateo 24, también Jesús habla de esto, de la gran tribulación, pero nosotros nos vamos a basar acá en Apocalipsis para destacar esta serie de acontecimientos que están ordenados, por eso pusimos la gran tribulación y va de menor a mayor, de menos a más. Así va a ser la progresión de esta época de la historia de la humanidad, muy próxima a nuestros días. Dentro de poco va a empezar a ocurrir esto, ya estamos viendo algunas señales, como decíamos las semanas anteriores, pero tenemos que estar atentos porque en cualquier momento, como dijimos la semana pasada, viene el Señor a buscar a la iglesia y nos salva de todo esto. Todo esto es lo que pasa en Apocalipsis, por eso da miedo la palabra en sí, la palabra Apocalipsis, porque es terrible, lo que va a pasar en el mundo es terrible. Estos grupos están divididos en tres grupos de 7, primero son los sellos, después las trompetas, por último las copas de la ira de Dios. Así que vamos a repasar entre todos, los invito a que tengan la Biblia en la mano, abierto por favor en el libro de Apocalipsis, para acompañar la lectura, para confirmar con la Biblia lo que estamos diciendo, y acá junto con los hermanos vamos a ir leyendo algunos textos bíblicos para entender de qué se trata todo esto. Comenzamos con los sellos. Los sellos están en Apocalipsis capítulo 6. Los invito a que vayan hasta ese capítulo y de ahí vamos a ir avanzando hacia adelante en el libro. Y recordamos que los libros en esa época se sellaban, eran tiras de papel enrollada, en donde cada uno de los sellos permitían leer partes del libro. El libro se iba desenrollando y se iban rompiendo, se iban despegando los sellos que estaban adentro de ese rollo de papel. Era un rollo que se desenvolvía, se desenrollaba de a poco. Un tramo de la tira era el primer sello, después el segundo, después el tercero, y así en adelante. Entonces, así entendemos de qué se trata esto. Ya lo hablamos, pero lo repetimos. Comenzamos con el primer sello. En el primer sello aparece un caballo blanco y aparece el anticristo, uno de los personajes principales de esta época de la historia, y dice así el capítulo 6, versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. A continuación tenemos el segundo sello, el sello que traerá la violencia al mundo, una violencia civil, una violencia entre las personas que no tiene precedente, que nunca se vio en el mundo, y esta violencia es traída también por otro caballo, dice así el versículo 4. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así pasaba el segundo sello, que es la violencia. El tercer sello es el hambre que es traída también por uno de los 4 caballos de Apocalipsis. Dice así la palabra de Dios acerca del tercer sello. Vamos a ver el versículo 5 y el 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este es el caballo negro, el caballo que trae el hambre a todo el mundo. Cuando menciona esto de los costos, quiere decir que la comida va a ser carísima, y esto es debido a la escasez. Va a haber muy poco para comer, y lo poco que haya costará muchísimo dinero. Así que este es el gran hambre que menciona el tercer sello. Vamos al cuarto sello. Acá aparece la muerte, aparece otro caballo y dice así el versículo 8.
Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Así pasaron los 4 caballos de Apocalipsis, en donde ya vimos que aparece el anticristo, que va a haber violencia civil como nunca antes hubo, también hambre y también muerte. 1/4 de la población del mundo morirá. Eso es lo que profetiza en esta sección, el libro de Apocalipsis. Y ahora vamos al 5.º sello. En el 5.º sello aparecen los muertos por causa de la palabra de Dios, los muertos durante la gran tribulación. En este periodo de tiempo va a haber personas que van a creer en Dios y a causa de ellos los van a matar, a causa de esto de creer. Los van a matar y pasa esto en el 5.º sello. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y esto es lo que pasa en el cielo, acerca de los mártires, de los muertos a causa de la palabra, porque va a haber personas que se van a salvar durante la gran tribulación, pero los van a matar, y acá Juan ya los ve en el cielo, delante del trono de Dios. Dice que va a haber muchos muertos por causa de la palabra en esta época. En la época de la gran tribulación serán asesinados por el anticristo y por todo el sistema que va a gobernar el mundo en esa época. Pero llegamos al 6.º sello. Acá va a pasar algo terrible, nunca antes visto también, un cataclismo impresionante que está narrado también en este libro de Apocalipsis y dice así, el capítulo 6, versículo del 12 al 17. Miré cuando abrió el 6.º sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Este párrafo nos muestra la desesperación de las personas al ver todo esto que pasa en el mundo. Todo esto que ya leímos con anterioridad afecta a las personas de una manera terrible y entran en desesperación. Y llegamos al 7.º sello. El 7.º sello abre la sección de las trompetas, de las 7 trompetas. Primero son los 7 sellos, cuando llegamos al 7 comienzan las trompetas y después, cuando llegamos a la 7ª trompeta, comenzaremos con las copas. El 7.º sello, el último, habla sobre las oraciones que recibe Dios, las oraciones de los santos, que son recibidas en el cielo, y esto está narrado en el capítulo 8. Vamos a saltar con la Biblia al capítulo 8 de Apocalipsis y vamos a ver qué dice el versículo 4 hasta el 6, que dice esto. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. De esta manera completamos los 7 sellos y vamos hacia la trompeta. Del 7.º sello vamos hacia la primera trompeta, en donde nos habla de un incendio gigante, un incendio que quemará 1/3 de los árboles, toda la hierba verde. Lo dice en el versículo 7, dice así. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. A continuación vamos a la segunda trompeta. Habla acerca del mar. ¿Qué va a pasar en el mar? Lo dicen los versículos 8 y 9.
El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Acá nos habla bien claro acerca de lo que pasará en el mar. Lo dice en una forma simbólica, dice como una gran montaña ardiendo en fuego, precipitada en el mar, pero son cosas que se entienden perfectamente. Juan, cuando escribe Apocalipsis, usa mucha simbología, por eso a veces se complica entender, pero estas cosas que estamos viendo, creo yo que son muy, muy sencillas de entender. Habla de esta gran devastación que va a sufrir el mundo a causa de la gran tribulación. Estos son los juicios de la ira de Dios. Vamos a la tercera trompeta. Vamos a ver qué pasa con el agua dulce. Primero, hablamos ya en la segunda trompeta que en el mar ocurrirá esto que leía recién Mari. Ahora vamos a la tercera trompeta y acá hace la distinción del agua dulce. ¿Qué pasará con el agua dulce? Dice así el versículo 10 y el 11. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de las estrellas es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Acá también habla de que una gran estrella ardiendo como una antorcha cae desde el cielo. Podemos entender que es algo así como un asteroide que cae a la Tierra. En este idioma simbólico se entendería bien si fuera un asteroide, una gran estrella que cae ardiendo a la Tierra, del cielo a la Tierra. De la misma manera que decía una gran montaña ardiendo fue precipitada al mar, eso podría ser algo así como un volcán. Acá también vemos el idioma simbólico, pero se entiende. La cuestión, lo más importante es que toda el agua dulce del mundo, del río y de los manantiales, se va a convertir en agua amarga. Y muchos van a morir porque no van a soportar beber de esa agua amarga. Llegamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta está en el versículo 12. Habla de que en el mundo habrá menos luz. Dice así. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciesen la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Llegamos a la peor parte de las trompetas, las últimas. En el versículo 13, un ángel nos anuncia que va a haber trompetas peores. 3 ayes, 3 hay, dice así el versículo 13, y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los 3 ángeles. Los 3 ay es ay, ay, ay. La desesperación de este ángel por lo que va a pasar a continuación. Llegamos a la quinta. La quinta habla del dolor físico. La humanidad será llevada al límite del dolor físico. Se querrán morir, pero no podrán. Dice así desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta el 12. El quinto ángel le tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol, y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no lo matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer. Sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón,
y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Este dolor físico será insoportable, tan insoportable que se querrán morir y no podrán, será una desesperación total. Y claramente el texto dice que todo esto es manejado por el diablo. Y a continuación llegamos a la 6ª trompeta, a este punto, al 6, en donde habla de la muerte. Ya en el sello número 4, tenemos 1/4 de la población del mundo que muere. Y después, en la 6ª trompeta, vemos que 1/3 de la población mundial también morirá. Dice así el versículo 14 hasta el 18. Diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y por el fuego, el humo y el azufre salían de sus bocas. Estamos llegando ya al final de la serie de las trompetas, llegamos a la 7ª, pero tenemos que repasar todo esto que está pasando. Está siendo manejado por el diablo, pero en la soberanía de Dios. Estos son los juicios de Dios. Todo esto pasa porque Dios así lo dispuso y Dios mismo lo profetizó en la Biblia. Tenemos los detalles de lo que va a pasar, que lo podemos enumerar como hicimos acá en el pizarrón. Lo podemos hacer tan preciso porque el Señor quiso que nosotros sepamos todo esto. Está en la Biblia, está en el libro de Apocalipsis. Y llegamos a la 7ª trompeta, en donde vemos la adoración. Vamos al capítulo 11 de Apocalipsis, versículos del 15 al 18, dice así. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Acá está clarísimo el mensaje. Todo esto son los juicios de Dios. La gran tribulación es la ira de Dios. Son los juicios de Dios. Esto es todo gobernado por Dios y el mismo Dios gobierna las acciones del diablo. Así que todo esto que está pasando es por voluntad divina, por voluntad soberana. Faltan los últimos juicios, los últimos 7. Cuando llegamos al final de la 7ª trompeta, comienza la lista de las copas de la ira de Dios. Son los 7 juicios finales. Dice así el capítulo 15, versículo 11. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estas son las últimas, las que consuman la ira de Dios. Dice así el versículo 1 del capítulo 16. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esta es la última parte, los últimos 7 juicios de Dios. Y vamos a la primera. La primera habla de una úlcera, de una herida pestilente, dice, está descrita en el capítulo 16. Vamos a leer lo que dice el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Así pasó la primera copa, que es la de las úlceras, en donde todos los que fueron sellados por el anticristo van a padecer esta afección, esta herida pestilente. En la segunda copa habla sobre el mar. Ya el mar fue tocado en la segunda trompeta y murió la tercera parte del mar, y también se convirtió en sangre la tercera parte del mar. Pero ahora dice que todo el mar se va a convertir en sangre. Dice así acerca de la segunda copa, el capítulo 16, versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto,
y murió todo ser vivo que había en el mar. Y no solamente el mar. La tercera copa dice que todos los ríos y todo el agua dulce también se convertirá en sangre. Vamos a verlo del versículo 4 hasta el 7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahí está, estos son los juicios de Dios, está bien claro en ese último versículo. Acá vemos que los ríos se convierten en sangre y esto nos da a entender que todo esto va a ser también progresivo y va a ocurrir cada vez más rápido. Los sellos, las trompetas y por último las copas. ¿Y por qué digo esto que va a ocurrir rápido? Porque acá dice que todos los ríos se van a convertir en sangre. Primero teníamos los ríos convertidos en agua amarga. Cuando digo ríos, digo agua dulce. Ríos, lagos, manantiales. El agua para tomar primero se convirtió en amarga en la tercera trompeta, pero ahora en la tercera copa dice que se van a convertir en sangre directamente, no se van a poder tomar. Así que ¿cuántos días puede vivir un ser humano sin tomar agua? Esto que va a pasar a continuación será pocos días. Si un ser humano vive 4 o 5 días sin tomar agua, esto será el tiempo más o menos que durará estos juicios que vienen a continuación. Vamos a la cuarta copa, el cuarto juicio de Dios a través de las copas. Habla de que el sol quemará. El sol será tan fuerte su radiación que quemará a las personas. Dice así la cuarta copa, que está descrita en el versículo 8 y el 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Llegamos a la quinta copa en donde el dolor aumenta y también la blasfemia. Dice así los versículos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Después de este dolor que va a sufrir la humanidad, aparece la verdad. La sexta copa habla acerca de la verdad. Va a demostrar quién es el anticristo y el falso profeta, porque hasta acá toda la humanidad fue engañada por estos personajes. Pero a partir de acá, de la sexta copa, se muestra quiénes son de verdad. Dice así Apocalipsis 16, seguimos en el mismo capítulo, vamos a ver el versículo 12 hasta el 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. De esta manera llegamos al final de la gran tribulación. Dice que los reunió en el lugar que se llama Armagedón, y los reunió ¿a quiénes? Al anticristo, que es también llamado la bestia, al falso profeta y también al dragón, que es el diablo. Así que esto es ya la parte final de la gran tribulación. Y vamos a ver qué pasa en la séptima y última copa. Dice así los versículos 17 hasta el 21. Hecho está el título que le pusimos. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Y así pasó la séptima copa. Llegamos al final
de estos juicios de Dios desarrollados en 3 grupos de 7, y esto es un panorama. Estamos viendo un panorama acerca de la gran tribulación. Recuerden que este tema que estamos viendo es una introducción, por eso digo que es un panorama. Hay muchos detalles que no estamos mencionando, pero esto es para que tengamos una primera idea de lo que va a pasar durante la gran tribulación en la tierra. Esto es para que sepamos de qué nos salvamos. Siempre esa pregunta es muy importante. ¿Somos salvos, pero de qué? De todo esto. En el libro de Apocalipsis también aparecen, como decíamos hace un rato, personajes como el dragón, que es el diablo, el falso profeta, el anticristo. También acá notamos algunos más, como la gran ramera, el número, el 666, ese número tan famoso, los 144.000 sellados, los 2 testigos, el remanente de Israel. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Pero recuerden, si hay alguna pregunta, el domingo lo estamos hablando entre todos. Vamos a hablar esto de la gran ramera. ¿De qué se trata? ¿A qué se refiere? La gran ramera es la iglesia apóstata, la iglesia que abandonó la sana doctrina, la iglesia que dejó de ser como lo fue la iglesia original. Este tema que tanto mencionamos nosotros está detallado muy claro en Apocalipsis 17. Lo invito a que lean todo el capítulo, pero vamos a mencionar algunas cosas. La gran ramera, la iglesia apóstata, principalmente podemos entender con los textos bíblicos de que está hablando primeramente de la iglesia romana. ¿Y por qué digo esto? No porque nosotros seamos cristianos protestantes, sino porque la Biblia es bien clara. Dice el versículo 1 del capítulo 17, los invito a que lo puedan leer después completo, pero yo voy a mencionar algunas cosas. Versículo 1 dice que la gran ramera estará sentada sobre muchas aguas. Y el versículo 15 del mismo capítulo dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sabemos que esta iglesia falsa está ocupando el mundo entero. Todo el mundo es gobernado por esta iglesia falsa. Es ramera el nombre, es porque intenta reemplazar a la esposa. Recuerden que la iglesia verdadera es la esposa de Cristo. Y acá menciona a la ramera, esa que intenta reemplazar a la esposa, pero con falsedad, con un amor falso, con actitudes falsas, también con lujuria y atracciones humanas, como lo hace una ramera, una prostituta, eso quiere decir ramera. De la misma manera trabaja la iglesia falsa. Primero entonces decíamos, el primer punto, versículo 1, que ocupa mucho territorio, está en todas las naciones, lenguas, pueblos. Versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y sabemos que esto pasó. Los reyes de la tierra, durante toda la historia de la iglesia romana, han fornicado entre ellos, entre los reyes, el poder y también la iglesia. Vamos al versículo 4, dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y rojo son los colores. Qué precisa que es la Biblia, ¿no? ¿Vieron en los actos, en las liturgias, en las procesiones, en los cónclaves? ¿De qué color se visten? Justamente, de púrpura y rojo. Y también dice el versículo 4 que está adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Qué precisa que es la Biblia, ¿no? No deja lugar a dudas. Está hablando de lo que estamos mencionando, de la iglesia de Roma, pero no solamente de ellos. Atención, seguimos en el versículo 4, dice, y tenía en su mano un cáliz de oro. ¿Cuántas veces vimos que tienen este cáliz de oro? Pero ese cáliz dice que está lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Si leen el diario, van a leer noticias acerca de abominaciones que salen de ese lugar, de inmundicia que hacen con los chicos y de fornicación. Es clarísima la Biblia. Versículo 5 dice, Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Y sabemos que en el Nuevo Testamento, si bien Babilonia no existió más, no era la Babilonia del Antiguo Testamento, cuando habla de Babilonia, está hablando de Roma, precisamente de la ciudad actual de Roma. Por ejemplo, si leemos el saludo final de Pedro en su primera carta, en el capítulo 5 al final, vemos que él manda saludos y menciona Babilonia para nombrar a Roma. El nombre en clave es Babilonia. Versículo 6 dice, vi a la mujer ebria en la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Quién mató a más santos, a más seguidores de Jesús? Claramente, durante toda la historia. Lo sabemos, y acá la Biblia lo estaba anticipando. Así que por eso dice, la mujer ebria de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Clarísimo el mensaje. Salto al versículo 9. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y sabemos, y no lo podemos buscar en cualquier enciclopedia, que la ciudad de Roma se la conoce como la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas. Clarísimo el mensaje. En todo el mundo, la única gran ciudad que se la conoce así como la ciudad de los 7 montes o de las 7 colinas es Roma. No queda ninguna duda. Versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Clarísimo el mensaje. Si hoy cualquier presidente del primer mundo quiere acercarse a esta iglesia, tiene que pedir permiso, tiene todo un protocolo. Cuando entra al despacho del Papa, el Papa es el que da la orden para que se siente. La autoridad máxima es el Papa, no el presidente, sea el de Estados Unidos, el de Rusia, el que sea. Todos ellos están bajo el control de esta que es la reina de los reyes de la tierra. Clarísimo el mensaje acerca de la iglesia apóstata. Esta es la gran ramera, la iglesia que al principio era de sana doctrina, pero la dejó. En algún momento de su historia la dejó y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en esto que conocemos hoy como la iglesia romana. Pero no solamente eso, también podemos mencionar como segundo punto que es la iglesia que se dice ser cristiana, pero adopta las mentiras de la iglesia romana. Por ejemplo, menciono algunas cosas. La estructura piramidal, que ya lo hemos hablado muchas veces, esa estructura jerárquica en donde hay escalones, en donde aparecen las personas y en donde cada vez son menos y arriba tiene uno que está muy en alto, un ser humano que está arriba de todo, gobernando hacia los que están abajo de él. Bueno, esa estructura piramidal es de la Iglesia Católica, esa estructura piramidal también está metida en las iglesias cristianas evangélicas. También las personas que se dicen ser el puente entre Dios y los hombres. No solamente con la iglesia romana pasa, con las iglesias cristianas evangélicas también hay muchos que se dicen o pretenden ser el puente, el nexo entre Dios y las personas. Otra característica, iglesias cuya prioridad es la tradición. Iglesias que el culto gira en torno a la tradición también son la gran ramera. O las que enseñan enseñanzas de hombres, doctrinas de hombres, como dice el apóstol Pablo. También son iglesias que no se rigen solamente por la Biblia. No tienen la Biblia como única autoridad. Tienen la Biblia y otras cosas. La Biblia y alguna visión de un grupo de personas o de un pastor. La Biblia y otro libro. La Biblia y la tradición. La Biblia y nosotros somos de tal denominación. Cuando algo se pone a la par de la Biblia, está usurpando la autoridad bíblica y esa también es la iglesia que está descrita en Apocalipsis como la gran ramera. También los que tienen santos milagreros. Cada vez más y más iglesias cristianas evangélicas tienen personas especialistas en hacer milagros. Igual que los santos milagreros, igual. Hasta especialistas en enfermedades o en rituales como exorcismo. Bueno, si hablamos de rituales también podemos mencionar los actos de fe, las unciones y todo eso, que los protestantes veíamos de la otra vereda, pero hoy en día todo eso se metió en la iglesia cristiana evangélica. Esto es la gran ramera. Ahora vamos a hablar del anticristo. ¿Quién es el anticristo? Es un personaje principal que va a gobernar durante todo el periodo de la gran tribulación y su gobierno también va a ir en ascenso, de menos a más. Dice así Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y Alex, te voy a pedir que leas el versículo 8 hasta el 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
Clarísimo el mensaje. Los que no aceptaron el mensaje del Evangelio van a ser engañados, la gran mayoría, por este personaje, el anticristo. El anticristo también se menciona como el príncipe que ha de venir, lo dice Daniel. Alessandro nos va a leer Daniel capítulo 9, versículo 26, la segunda parte, dice así. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. El príncipe que ha de venir es el anticristo, como lo menciona Daniel. También Tesalonicenses menciona al inicuo, al hombre de pecado, al hijo de perdición. El cuerno pequeño menciona también Daniel en el capítulo 7. La bestia lo menciona también Juan en Apocalipsis. Todos estos nombres son para mencionar a esta persona, el anticristo, que es una persona, que es un nombre, no es el diablo. Es, sí, un siervo del diablo, pero no es el diablo, es un ser humano, un hombre que tendrá un poder político, religioso, militar, nunca antes visto. Será aparentemente el mejor de todos, pero todo eso es una mentira. Dice Daniel en el capítulo 11, versículo 37, que no le gustarán las mujeres, así que será un homosexual seguramente. También tendrá una prédica maravillosa, una manera de hablar que será asombrosa para todo el mundo, pero siempre en contra de Dios. Eso lo dice Daniel también en el capítulo 11. Así que este es el anticristo, el personaje que va a gobernar durante la gran tribulación, y su gobierno será de menos a más. Un ser humano que gobernará todo el mundo entero. También aparece el 666. Lo puse con guiones porque en nuestras Biblias dice 666. Esto es un error, podemos decir, en las copias, porque cuando escribieron el número, lo pusieron así en números, y cuando lo pasaron a letras, lo leyeron como 666. Pero es 666. El 6 es el número del hombre. El 6 es el número del día donde fue creado el hombre. En el día 6, Dios creó al hombre. Así que sabemos que el 6 es el número del hombre, también porque no llega a ser el 7, que es el número de Dios, el número perfecto. No es perfecto el hombre. Y la marca del anticristo será el 666. Esto quiere decir que será el hombre elevado a la máxima potencia. Ya mencionamos que los judíos no tienen conjugaciones superlativas. Ellos no dicen santísimo, ellos dicen santo, santo, santo. Cuando llega la tercera repetición es el punto máximo de lo que quieren decir, el superlativo para nosotros. Así que también el 666 es el nombre del hombre elevado al máximo, el superlativo del hombre. Así que será el humanismo llevado al máximo. Dice Apocalipsis 13 que nadie podrá comprar o vender si no tiene este número marcado en la frente o en la mano. Esto es muy conocido, se han hecho muchas películas acerca de esto, y es el número que da el anticristo, la bestia, el engañador. Y también dice que los marcados recibirán la ira de Dios. Esto lo dice Apocalipsis 14, 10 y 11. Eso es el número de la bestia, el número del hombre. El humanismo, la prédica del anticristo será centrada en el hombre. Ya estamos viendo algo acerca del espíritu del anticristo en predicaciones en donde el hombre es el centro de la predicación. Acá en la época de la gran tribulación será el máximo, 666, hombre, hombre, hombre. Vamos a los 144.000 sellados que aparecen en Apocalipsis 7, vamos a mencionar rápidamente. Serán judíos y aparecen sellados no por el anticristo, sino que tienen un sello de Dios, un sello de protección. Y son judíos, representantes de las 12 tribus, y están marcados para ser protegidos, porque ellos serán los predicadores de del último gran avivamiento, podemos decir. El último movimiento de predicación para salvación será a través de estos 144.000 judíos sellados, guardados de todas estas cosas, para predicar. Para predicar será el último gran avivamiento de la historia. Los 2 testigos también son enviados de parte de Dios. Son enviados de Dios, del cielo, de Dios, hacia el mundo para predicar. Tendrán el poder de hacer milagros, muchos milagros y milagros grandísimos, pero también su prédica será acerca del juicio de Dios. Así que por su prédica, que será un mensaje para salvación, pero un mensaje real acerca de los juicios de Dios, por su prédica, la bestia, el anticristo, los matará.
La bestia, el anticristo, los va a matar, y cuando los mate, dice que todas las personas se alegrarán, porque a ninguno le gustaba escuchar la prédica de los dos testigos, la profecía, y ellos justamente profetizarán acerca de estas cosas. Así que la bestia los mata y los dos testigos quedan tirados en el piso en Jerusalén cuando terminaron ya su trabajo. Dice así el capítulo 11, versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ahí está la muerte de los dos testigos, los últimos dos predicadores. Y dice que los matará y quedarán tirados por 3 días como motivo de una celebración por la muerte de estos predicadores. Quedarán 3 días tirados en Jerusalén. Dice así el versículo 8 y el 9. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Todo el mundo verá la muerte de estos dos testigos y sus cuerpos tirados en la calle, en una plaza en Jerusalén. Y la gente se alegrará por su muerte, lo dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero Dios resucitará a los dos testigos, dice así el versículo 11 hasta el 13. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. Este será el final del ministerio de los dos testigos, los últimos predicadores de la salvación en la gran tribulación. Así que nos queda ver qué es esto del remanente. El remanente es de Israel. No es la iglesia no está acá, lo recordamos. Este es el remanente de Israel que huirá al desierto. Lo menciona Apocalipsis 12 y dice así el versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan 1,260 días. 1,260 días. Esta mujer es Israel. El remanente que estamos mencionando es la mujer que aparece en Apocalipsis 12 y será guardada por, dice, 1,260 días. 1,260 días con los números bíblicos, con el calendario lunar, son 3 años y medio. La cuenta sería los 360 días lunares, no 365 como nosotros, que es solar. Los 360 días lunares por 3 años y medio nos da esta cuenta de 1,260 días. Así que esta será la segunda parte de la gran tribulación. Está dividido en 2 partes. 7 años durará toda la ira de Dios y está dividida en 2 segmentos de 3 años y medio cada uno. Así que Israel será guardada por Dios en el desierto. Toda esta información que nos da la Biblia es para que sepamos de qué el Señor nos está salvando. Porque por eso tiene tanto detalle. ¿Por qué sabemos todo esto? ¿Por qué la Biblia nos menciona acerca de todas estas cosas que van a pasar? Porque el Señor quiere que sepamos de qué nos salvamos. Así que todo esto es para que lo veamos, lo estudiemos, para que no tengamos miedo, porque el Señor nos libra de todo esto. Y también, si no conoces el mensaje del Evangelio, la salvación a través de la cruz de Cristo y su sangre, te invito a que creas en el Evangelio para salvarte de todo esto que va a pasar y de la eterna condenación, del infierno. Así que toda esta información es para saber de qué nos salvamos y esto es a partir del momento que creemos. Cuando creemos en el Evangelio ya somos salvos. Así que la iglesia no pasará por todos estos juicios. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Lucas nos va a leer segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que mediante la fe somos salvos. Si creemos en el Evangelio, mediante la fe en la obra de Jesucristo, somos salvos de todas estas cosas. Acá Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica, hablando de estos mismos temas, justamente. Así que también los invito a que lean Tesalonicenses, la segunda carta, el capítulo 2 completo. Así que somos salvos de la ira de Dios, de los juicios de Dios, del día del Señor, como decíamos la semana pasada. Somos salvos de todos estos juicios que ocurrirán aquí en la tierra, y también somos salvos de la eterna condenación, del eterno castigo, de la agonía eterna en el lago de fuego. El cumplimiento de estas profecías es inminente. Para cerrar, esto que estamos mencionando va a pasar dentro de muy poco. La Biblia es muy precisa, no sabemos cuándo, pero sabemos que falta muy poco para que todo esto comience a ocurrir. Los sellos, las trompetas, las copas y todos los juicios de Dios al mundo entero. Así que esto es inminente. En cualquier momento comienzan los juicios al momento que la iglesia sea sacada de esta tierra. Esto está por comenzar. En cualquier momento comienzan los juicios de Dios. En cualquier momento vamos a salir los que conformamos la iglesia de Jesucristo y nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor. Pero acá en la tierra, ¿estás listo para salir? ¿O te quedás? Porque si te quedás, vas a sufrir todo esto. Hay salvación en la gran tribulación también, pero será muy difícil y será una época terrorífica, será algo espantoso todo lo que va a pasar. Habrá salvación acá, pero será muy, muy difícil. ¿Estás listo? ¿Creíste en el Evangelio? Dios te bendiga.